Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con nuestro campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Para cerrar el año, seleccioné una agrohistoria que es un ejemplo de vida. Hoy en Campo Innovador, titulé esta historia que vamos a comentarles como Pasión por la profesión a pesar de la adversidad, y es la historia y vida del ingeniero Gilberto Palacios de la Rosa. Nos vamos a trasladar a principios del siglo XX. Gilberto Palacios de la Rosa nació en 1913 en el poblado de San Hipólito, Xochiltenango, cerca de Tepeaca, Puebla. En su niñez, cuando tenía 3 años, se desprende una historia dramática cuando su papá y su mamá vivían en una hacienda como administradores. Era una época turbulenta, revolucionaria, de las que Gilberto y su familia no podían escapar. Se cuenta que un día su padre, don Miguel, que trabajaba, como mencionaba, en cosas pues agropecuarias, se enteró de que los revolucionarios iban a llegar a la hacienda que él administraba, y ante las amenazas y abusos que se cometían, que era lo que se escuchaba en esa época, el papá de Gilberto mandó esconder a las mujeres que habitaban pues esa hacienda, y cuando llegaron los revolucionarios pues lo, lo obligaban a decir la ubicación de las personas, porque si no iban a tener que hacer otras acciones. Y bueno, como no decía la ubicación y se mantenía pues en silencio, no les comentaba nada, pues el comandante que iba con ese grupo, pues decidió decir: voy a fusilar al papá de Gilberto. En ese entonces Gilberto tenía 3 años, y cuando iba a suceder este fusilamiento, Gilberto y su hermana, también muy pequeña, corrieron a abrazar a su papá con tal contrición que ni los ruegos de la angustiada madre ni las amenazas de los soldados lograron separarlos de ellos. Esta situación no solo sembró la confusión dentro de la fila de los soldados, sino que recayó en el mismo comandante, quien se vio ante el dilema de ordenar que ya no prosiguiera el fusilamiento, salvando los niños a su papá. Pasado este penoso y triste episodio, don Miguel decidió trasladar a su familia a San Hipólito, Xochiltenango, en Puebla. Pasaron los años, Gilberto de la Rosa se orientó hacia la agricultura. Para 1929, recién egresado de una escuela tipo secundaria, que se llamaba Escuela Central Agrícola de Puebla, decidió solicitar su ingreso a la Escuela Nacional de Agricultura. Sin embargo, no fue aceptado por esta, ya que para ingresar a esta escuela uno de los requisitos básicos es que tenía que ser hijo de agricultor, y su padre pues era comercializador de productos, y por lo tanto no lo dejaron entrar. Situación que lo llevó a dirigirse a la Ciudad de México para trabajar de reportero, pues para apoyarse económicamente. En 1933 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde estudió 2 años de la carrera y por falta de recursos tuvo que suspenderla. Sin embargo, continuaba su interés por estudiar agronomía, lo que lo llevó a hablar con el presidente de México, Lázaro Cárdenas, y de esa manera pudo ingresar a la Escuela de Agricultura en 1934. Pero ahí no acababa su penar, sino que no tenía recursos, tuvo que vivir durante un buen tiempo en un cuarto de madera que construyó encima de un enorme árbol, y para su alimentación realizaba trabajos de encuadernación de libros y ventas de apuntes de clases. Al egresar de la escuela en 1941, es contratado por la Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAP, donde participó en la primera colecta de razas de maíz en México, junto con los grandes científicos de la agricultura mundial. De 1941 a 1947 es enviado al campo agrícola experimental El Palmar, ubicado en Tezonapa, Veracruz, donde inició su desarrollo profesional en el desarrollo del cultivo de hule en el trópico.
En 1942 se casa con la señora Amelia Rangel Orozco de Cosamaloapan, tuvo 4 hijos. Su trabajo ahí en el campo El Palmar lo llevó a realizar colectas de material genético de hule en diferentes países del Oriente y Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Sus investigaciones en hule abarcaron los aspectos de cultivo, cosecha, conservación de material genético reunido y la asesoría a los agricultores en esa década de los 40. Actualmente se considera este sitio, el campo El Palmar, como el único museo vivo de hule introducidos desde esa época del ingeniero Palacios, allá en el campo El Palmar, hace más de 8 décadas. Bueno, lo que sí era evidente que las condiciones de vida en la selva de Tezonapa en el año de 1941 eran muy difíciles. Había carencia de servicios médicos y comunitarios en general. La predominancia de numerosas enfermedades endémicas y pobreza eran problemas que hacían muy precaria la condición de vida en esos lugares. Gracias a los estudios realizados por el ingeniero Gilberto en la Escuela de Medicina que no terminó, pues fueron de gran utilidad ante la gran incidencia de enfermedades gastrointestinales y del paludismo que padecía la población, para lo cual él, aparte de ser agrónomo con el tema del cultivo de hule, estableció una palapa como médica y un pequeño laboratorio, donde diariamente elaboraba a partir de un hongo que cultivaba con la cáscara de la naranja una especie de antibiótico con el cual intentaba contrarrestar los efectos de las enfermedades de los pobladores. También de la corteza del árbol de quina, extraía la quinina con la que elaboraba pues una especie de solución para bajar las temperaturas del paludismo. Su fama como, pues vamos a decirlo así, como agrodoctor o curandero se empezó a extender, lo que generó el disgusto de los pues, brujos de la zona. Muchas personas pensaban que el ingeniero Palacios era así como un brujo o curandero. Y bueno, se hizo un gran conocedor de serpientes, elaborando antídotos contra la nauyaca, de las pues, víboras más peligrosas en la selva, y así fue llamado un tiempo el curandero de la selva. En 1947, cuando realizaba un recorrido por las plantaciones más lejanas de hule, cerca del campamento El Palmar, el ingeniero Palacios contrajo paludismo, situación que lo llevó a vagar sumido en un estado de semi-inconsciencia durante una semana por la selva. Fue encontrado por la cuadrilla de trabajadores del campo El Palmar que lo andaba buscando. De esta enfermedad nunca se pudo recuperar totalmente. Esta experiencia, pues de esta enfermedad hizo que su corazón se resintiera, por lo cual, después de los tratamientos médicos, tuvo que ser cambiado del campo El Palmar, regresando a las oficinas en ese entonces ya como Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas a la Ciudad de México. Para ese entonces, la Secretaría de Agricultura solicitó que se comisionara al equipo de investigadores mexicanos destacados precisamente en el área de la investigación. Así que se encargó de la investigación de maíz y sorgo a nivel nacional del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, lo que hoy es el INIFAP. Él participó en la generación de los primeros híbridos de maíz con resistencia a sequía para la zona del altiplano, ya que él estaba ubicado en el campo experimental El Horno en Texcoco. El ingeniero Palacios estuvo en varias ocasiones en el campo Cotazla. A partir de 1951, también tuvo que, pues, emparejar su actividad de investigador como maestro de la Escuela Nacional de Agricultura, impartiendo las cátedras de genética vegetal. Durante ese tiempo se graduó como agrónomo en 1964 con su tesis Mejoramiento del maíz en México. A lo largo de su vida profesional perteneció a diversas sociedades científicas, entre las que podemos mencionar de gran importancia fue la Sociedad Latinoamérica del Maíz, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Sociedad Agronómica Mexicana, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Sociedad Mexicana de Genética. En 1965, cuando él era maestro, también fue designado como director de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, repitiendo por 2 periodos más, llevando a la excelencia educativa a la Escuela de Agricultura. Siendo director, falleció en 1973. Sus restos descansan en el Paseo de los Agrónomos Ilustres de la misma escuela.
En su tesis de agronomía, el ingeniero Gilberto Palacios escribió esta reflexión. Así dice: una nueva patria se forja, pero la superación de los males que la quejan estará basada en el esfuerzo que sus hijos desarrollen conjuntamente para transformarla en una excelsa manifestación de lo que logra el trabajo, la armonía y buena voluntad de un pueblo pletórico de respeto humano. Esta fue la historia por una pasión por la profesión, y el ingeniero Gilberto Palacios soñaba con un país bien alimentado. Esta es la historia de esta semana para cerrar el año, y mis mejores deseos de salud y agrosustentabilidad para el 2025. Nos vemos a encontrar el próximo año, si Dios quiere. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos, nos vamos al fin de semana. Vamos a estar el próximo lunes aquí con todos ustedes. Conexión B, análisis, entrevista. Pásela muy bien.